Jóvenes, es un placer saludarlos nuevamente por este medio. El tema es el derecho disciplinario. Y para precisamente impartir esta cátedra hemos invitado al licenciado Alan García para que pues, él tenga bien desarrollar este tema. Previo a que él les hable prácticamente del procedimiento en sí, yo solo quisiera recordarles que para efecto de examen, que no se les olvide que todo el contenido de esta parte del derecho pues está del 269 al 273. Además, otros artículos que va a indicar el licenciado Alan, que yo quiero que usted le ponga mucha atención. Únicamente recordarles que en el 269 tenemos precisamente la definición de lo que son faltas de trabajo. Al hablar de faltas de trabajo, precisamente vamos a ver quiénes son los sujetos a quienes se les puede aplicar, que son los empleadores, los trabajadores, los dirigentes sindicales o los representantes de estos. Luego las correcciones disciplinarias, que pues ahí hablan de los abogados, los asesores, van a hablar de las partes. Si ustedes ven, la aplicación va para diferentes sujetos en cuanto a las faltas de trabajo y a las correcciones disciplinarias. En el artículo 271, pues nosotros vamos a encontrar quiénes son los que sancionan, que actualmente con la reforma que tuvo nuestro código están los inspectores departamentales, o sea, los delegados departamentales, que son ellos quienes imponen ahora precisamente la sanción, la multa en cuanto a las faltas de trabajo y las correcciones disciplinarias. También quiero recordarles, por ejemplo, las reglas que se dan precisamente en cuanto a las faltas de trabajo y el registro. El registro, que es una anotación que lleva en la Inspección General de Trabajo. Esto es sumamente importante cuando usted trabaje con empresas que son contratistas del Estado, siempre requieren precisamente ese finiquito. Por lo tanto, es sumamente valioso este registro. La obligación que tiene el patrono no solo de pagar o cancelar la multa que se le impuso, sino de cumplir con las medidas o los requerimientos de la Inspección General de Trabajo. Así de que por favor les encargo el 272, el licenciado Alan García también ha comentado de que lo considera como un catálogo de las multas, de las sanciones, y a ver qué porcentajes son en cuanto a los salarios mínimos, tanto para patronos, trabajadores o las personas que de una u otra manera inciden, ya sea en un juicio, en una conciliación o bien en la parte administrativa del derecho del trabajo. Así de que para mí es un honor dejar al licenciado Alan García. Yo espero que él también aproveche esta oportunidad para despedirse de ustedes del semestre, porque prácticamente nos quedan 2 clases, el día de hoy y el día viernes. El día viernes pues yo estaré compartiendo con ustedes el tema referente a los trabajadores del Estado. El licenciado Alan hoy terminó un punto muy valioso, así de que por favor lo dejo en el uso de la palabra al licenciado Alan, y espero en Dios de que no solo sea para el proceso de enseñanza, sino que verdaderamente yo creo que el licenciado Alan y su servidor hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder comunicarnos con ustedes y sobre todo pues llevar ese proceso de enseñanza. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta el día viernes, si Dios nos lo permite, para despedirnos del curso de Derecho Laboral 1. Muchas gracias, Víctor. Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos, la verdad, a la cátedra del día de hoy. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, un tema que ya habíamos abordado. Considero yo que es bueno ir recapitulando, ir realizando algún tipo de repaso y obviamente si existieran dudas el poder ir aclarando las mismas ya sea en los diferentes canales de comunicación que tenemos, como lo que es Classroom o el tema de lo que es el tema de Facebook o los grupos de WhatsApp. Muchas gracias, licenciado Vidán, por la invitación que realizó a mi persona. Vamos a tratar de abordar este tema y tratar de comprender de la mejor manera. Al final, pues voy a dirigir algunas palabras ahí a esta promoción. El día jueves de la semana pasada recién publicaban unas fotos que como costumbre siempre tengo yo organizar una foto grupal. Y mucha nostalgia, ¿no? Mucha nostalgia el no poder estar con ustedes presencialmente, algo que decía Lee, que se les extraña mucho, pero vamos a dejar para el final la parte
triste de la despedida. Bueno, vamos a entender que son faltas de trabajo y previsión social. El licenciado me antecedía explicando un poco de lo que debe de entenderse por una falta laboral. Una falta laboral, jóvenes, tienen que entender ustedes que toda violación a una norma de trabajo constituye una falta de trabajo, y toda violación a una norma de trabajo al constituir falta de trabajo trae consigo una sanción, ¿sí? Y esa sanción es pecuniaria, y esa sanción es ponderativa en dinero. Por ejemplo, cualquier violación a una norma de trabajo da lugar a una sanción. Establece, por ejemplo, un patrono está obligado a redactar su reglamento interior de trabajo cuando tiene 10 o más, cuando emplea 10 o más trabajadores. Si el patrono, por ejemplo, no empleara, no redactara su reglamento, constituye falta de trabajo. Establece la ley del aguinaldo que debe de pagarse el 50% del salario, un 100%, un 50% durante la primera quincena del mes de diciembre y el otro 50% durante la segunda quincena del mes de enero. Si el patrono no lo hiciere, en este caso está violentando normas laborales. Y al estar violentando normas laborales, se le va a iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio y puede traer consigo una sanción, ¿sí? Por ejemplo, la obligación del patrono de otorgar 15 días de vacaciones, ¿sí? Establece el Código de Trabajo, el artículo 130, que todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de 15 días de vacaciones. Si el patrono no lo cumple, pues puede ser objeto de sanción. El patrono está obligado a pagar las planillas, el tema del IX también está obligado. Si no lo paga, violenta en normas laborales y puede ser objeto de sanción. Por mencionar tantas, ¿ya? El trabajador también cabe mencionar que el trabajador también puede violentar normas laborales, no únicamente el patrón, también los sindicatos pueden violentar normas laborales al no cumplir, como por ejemplo enviar un aviso, enviar un de su estado económico al Ministerio de Trabajo. Establece el mismo Código de Trabajo que también pueden violentar normas laborales, ¿sí? Entendiendo esto, que cualquier sujeto de la relación laboral pueda cometer, ¿sí?, violaciones laborales y que pueden ser objeto de sanción, hoy vamos a tratar de comprender un procedimiento. Este procedimiento ya se los compartí, está esquematizado dentro del material que les envió el licenciado Vidán. Entonces hoy vamos a ir analizando cada una de las fases, cómo da inicio, cómo finaliza, ¿sí? Hay que comprender primero entonces qué es una falta de trabajo y previsión social. Artículo 269 establece que son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, ojo, no solo violaciones del Código de Trabajo, sino que también de sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, algo que ha hecho mucho énfasis el IC en los convenios. Si se violentan normas laborales, ahí también pueden ser objeto de sanción, y más cuando los estados lo han ratificado, ¿sí? Ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionados con multa. Sí, el artículo 269 nos define qué debe de entenderse por una falta de trabajo, y decimos que son violaciones por infracciones por acción u omisión. Estos dos términos de acción u omisión, pues ustedes lo van a ver mucho en el derecho penal, ¿sí? Hacer o dejar de hacer. Entonces en el derecho se traslada al derecho laboral. Por ejemplo, si usted no paga a sus trabajadores en el tema del bono 14, en este tema está violentando una norma laboral, está cometiendo faltas laborales, ¿sí? Por citar algunos ejemplos. Iniciando en el procedimiento, yo quiero que me pongan atención en esta parte, atendiendo a que el procedimiento administrativo de faltas es un procedimiento que se va a dividir en dos fases, ¿sí? Primero, existe una etapa administrativa y segundo, existe una etapa judicial, ¿sí? Quiero que se ubiquen muy bien ahí, como se los había explicado en la clase anterior, que este procedimiento tiene dos fases, ¿sí? Una fase administrativa y la otra fase judicial, es decir, ya ante un juez de trabajo y previsión social.
Ahorita lo que vamos a analizar es la fase administrativa, es decir, la fase con quién se lleva, ante quién se lleva, cómo se tramita, qué es lo que debo de hacer, qué recurso procede, cómo me pueden sancionar, con base en qué me pueden sancionar, ¿sí? Muy bien, lo primero, vamos a colocar un ejemplo. Digamos que en el lugar de trabajo no se paga el tema no se otorga el periodo pre y postnatal, por ejemplo, ¿sí? Recuérdense que esa es una obligación del patrono, otorgar el periodo pre y postnatal. Pero viene una trabajadora, ¿verdad ustedes? Y decide denunciar a su patrono. En este caso lo decide denunciar y ya sea llama al Ministerio de Trabajo o va personalmente, o simple y sencillamente ella pide que se nombre a un inspector para que vaya al lugar de trabajo y verifique la violación o la posible violación de normas laborales. Por citarles un ejemplo, ¿no? Establece el artículo 271, tal como aparece dentro del material, que cuando el inspector compruebe la existencia de una supuesta infracción a las normas laborales, ojo, el inspector, aquí tienen que entender que existen dentro de la fase administrativa Ministerio de Trabajo. Dentro del Ministerio de Trabajo van a intervenir dentro de este proceso dos sujetos. Primero, va a intervenir el sujeto del inspector de trabajo, y el otro es el delegado departamental, ¿sí? Entonces, cuando el inspector compruebe la existencia de una supuesta infracción a las normas laborales, levantará, ¿qué dice ahí, jóvenes? Acta circunstanciada de prevención, según el artículo 271 bis. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿se acuerdan que que esta trabajadora llamó al Ministerio de Trabajo para colocar su denuncia? Sí. O puede ser que el inspector, dentro de su trabajo de inspección, verificó en el lugar de trabajo que se está violentando una norma laboral. Entonces viene en este caso lo que va a redactar el inspector, ojo con esto, va a redactar un acta circunstanciada de prevención. Nótese ahí la palabra prevención. Por favor, hágale un círculo a la palabra prevención. ¿Por qué prevención? Porque lo va a prevenir, ¿sí? Lo va a prevenir. Le va a decir, mire, patrono, estamos identificando que usted está violentando normas laborales. Por favor, cumpla con las mismas. Si no, pues puede ser objeto de sanción, puede ser objeto de que se le inicie un procedimiento administrativo. ¿Qué va a hacer el inspector una vez redactada el acta circunstanciada de prevención? El inspector informará al responsable de su comisión u omisión y recomendará su adopción en un plazo razonable. Las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, en este caso, inmediatamente que venza dicho plazo, la inspección verificará el cumplimiento de las medidas dictadas. Cabe mencionar que una vez que redacte el acta circunstanciada de prevención, porque más adelante menciona otra clase de actas, en este caso, cabe mencionar que el artículo, fíjense ustedes, no menciona un plazo. No menciona un plazo, sino que simplemente dice y recomendará su adopción en un plazo razonable. Aquí el legislador dejó abierto el tema de que el inspector pueda decirle, bueno, yo regreso en 3 meses o yo verifico el cumplimiento de esa obligación en una semana. Cabe mencionar que el legislador acá, al momento de crear la norma, le dio esa potestad, si así lo queremos decir, al inspector de poder darle un plazo razonable al infractor, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, Lick, pero ¿cómo verifica el cumplimiento de las normas laborales o el cumplimiento de esa acta que redactó el inspector? Se recuerdan que habíamos puesto el caso de que este patrono no otorgaba el periodo pre y postnatal a todas las trabajadoras. Entonces, redacta el acta y le informa. Y le fija un plazo para que verifiquemos ese cumplimiento. Pero me dirán ustedes, ¿cómo verifica el inspector Lick que efectivamente este patrono ya cumplió? A través de una citación. A través de una, ¿qué, jóvenes? Citación. Y el fundamento lo encontramos en el artículo 271 bis, ¿sí? Que establece las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por medio de una citación, ¿sí? Es decir,
le redacta el acta circunstanciada, le informa y le dice que dentro de un plazo razonable deberá de comparecer al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué lo va a citar? ¿Para saber cómo está la familia? La respuesta es no, para verificar si ya cumplió con sus obligaciones, ¿sí? A las instalaciones del Ministerio de Trabajo para que presente, ojo con esto, para que presente y acredite el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces le dice, vamos a llegar a la citación, ojo, muchos me preguntan acá, bueno, Lick, ¿y qué pasa si no llega? ¿O qué pasa si él se hace loco o el infractor simplemente no llega? Aquí puedan suceder dos actitudes. Yo le denomino dos actitudes. Primero, ¿qué pasa si usted como patrono pues se da cuenta de que está violentando normas laborales y que puede ser objeto de sanción? En este caso, ahí está la primera actitud, cumplimiento, que es la más recomendable. Usted en su ejercicio profesional, el licenciado siempre se los ha dicho que usted le va a tocar que defender parte patronal como parte laboral y debe de aplicar todos los conocimientos necesarios y poder asesorar bien a su cliente. Entonces, lo primero es, ¿qué pasa si cumple? Que es lo más recomendable. Si usted está violentando normas laborales, dígale a su cliente, o en este caso, el ejemplo que yo les estoy colocando a su patrono es cumplir, ¿sí? Establece el 271 bis. Si el infractor cumple con sus obligaciones, se hará del conocimiento de los delegados departamentales. ¿Se acuerdan que les dije que mencionábamos a dos sujetos? Primero, el inspector de trabajo y segundo, al delegado departamental, ¿sí? Entonces, hará de conocimiento de los delegados departamentales de la Inspección General de Trabajo mediante acta circunstanciada, ¿sí? Para el archivo del expediente. Esta es la recomendación más atinada que usted puede dar a su cliente. ¿Por qué? Porque usted le dice, mira, cumplí con tu obligación. Porque al cumplir con tu obligación, ¿qué va a pasar con el expediente? ¿Qué va a pasar con el proceso? ¿Qué va a pasar con todo el procedimiento administrativo? Un efecto, proceder al archivo, ¿sí? Y el archivo de conformidad con el artículo 271 bis y efectivamente el expediente pasa a archivarse. Pues ahí terminaría el procedimiento, si así lo queremos ver. El tema es que se da otro escenario. ¿Qué pasa? Pues si efectivamente el infractor o el caso que estamos viendo ahorita, el patrono, simplemente no llega. Como diríamos en lenguaje coloquial, le vale. O simplemente no cumple con su obligación. ¿Se recuerdan cuál era la obligación? Otorgar el periodo pre y postnatal, ¿sí? Establece este mismo artículo, en caso de incumplimiento. Yo le daría un círculo a la palabra cumplimiento en el caso anterior, o en este caso incumplimiento o inasistencia. Este dato es bien importante. O inasistencia a la citación por parte del infractor. El inspector redactará acta circunstanciada de infracción. ¿Vieron qué fue lo que redactó al principio? Fue una acta circunstanciada de prevención. Pues acá ya se está, como si lo queremos ver así, ya se está metiendo a problemas, ¿sí? Se está metiendo a problemas porque está violentando normas laborales. El inspector redactará acta circunstanciada de infracción, con lo que se iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio. Yo, con toda humildad, le he hecho algunas observaciones a este procedimiento. Considero que el legislador tuvo, a mi humilde criterio, claro, lo dejo a mi humilde criterio, tuvo a bien que no iban acorde, porque si decimos que el procedimiento administrativo sancionatorio inicia con el acta circunstanciada de prevención, que ese sería nuestro primer paso, no iniciaría acá con lo que está manifestando cuando no cumple o no asiste, ¿sí? Pero así lo establece en la legislación. Entonces, en este caso, el inspector redactará acta circunstanciada de infracción, con lo que se iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio. Esto todo de conformidad con el artículo 271. Ojo, entonces, si usted no cumple con haber subsanado esa falta o simplemente no asiste, ¿qué le van a iniciar? El procedimiento administrativo sancionatorio. ¿Qué le van a iniciar, jóvenes? El procedimiento administrativo sancionatorio.
Y fíjense ustedes que el objeto dentro de este mismo artículo es otra observación que yo le hago. Porque fíjense que dice que el procedimiento administrativo laboral tiene por objeto la imposición de la sanción. Perdónenme, pero nadie inicia un procedimiento para sancionarlo. Todos se inician un procedimiento para determinar si eso no es responsable de la comisión de una falta, ¿sí? Pero no para sancionarlo. Más adelante vamos a ver y les voy a explicar que el legislador cambia, porque dice si fuere posible la sanción. No, pero si el objeto del procedimiento administrativo es que sancionarlo. Tiene por objeto la sanción y la corrección del incumplimiento. Ojo, de obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de trabajo y seguridad y previsión social. Entonces, nos quedamos en el escenario de que en este caso el infractor no asiste a la citación que le hizo el Ministerio de Trabajo, es decir, el inspector. ¿Qué va a pasar con el expediente? Se va a trasladar, ¿sí? Aquí le denomino yo el paso 4, que es la remisión del expediente. El inspector deberá trasladar el expediente al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo dentro plazo de los 3 días siguientes a la redacción del acta circunstanciada de prevención, ¿sí? Ojo, jóvenes, aquí ya iniciamos, según lo que acabamos de leer, el procedimiento administrativo. Solo que el expediente lo que está haciendo es cambiar de manos. Ya no lo tiene el inspector, sino que ahora lo tiene el delegado departamental. Y van a ver ustedes ahí que algunos de los requisitos del delegado departamental es que debe ser colegiado activo, abogado colegiado activo, debe tener experiencia en materia laboral y es quien va a fijar la sanción. ¿Sí? Ojo con ese dato, es quien va a fijar la sanción. Muchas veces en el examen el licenciado les pregunta ¿quién fija la sanción en un procedimiento administrativo? Y muchos dicen el inspector. No, el inspector no, jóvenes, es el delegado departamental. ¿Por qué? Porque aquí ya cambió de manos el expediente. Aquí ya se remitió el expediente al delegado departamental. ¿Qué va a hacer el delegado con este expediente? Paso 5. El delegado departamental procederá a revisar, primero va a revisar el expediente y va a proceder a resolver dentro del plazo de los 10 días hábiles siguientes al traslado del acta. Pudiendo, miren lo que dice ahí el 271 bis, pudiendo incluir una posible sanción. A ver, pero no decía que tiene por objeto la sanción, o pueda que sí o pueda que no. Es algo que yo una observación que yo les hago para que ustedes puedan leer detenidamente. El licenciado siempre les ha manifestado que debemos de interpretar, más que memorizar, debemos de interpretar, debemos de leer detenidamente. Y cuando uno lee detenidamente, pues encuentra estas incongruencias. Como les dije, a mi opinión muy personal, algunas que yo encontré. Bueno, entonces se recuerdan que el delegado ya tiene el expediente. ¿Qué va a hacer? Va a hacer dos cosas. Primero, va a revisar y va a resolver. Ustedes saben que toda resolución se debe de notificar. ¿Qué debe hacerse con toda resolución, jóvenes? Notificar. Y el paso 6 en este caso es la notificación de la resolución. La Inspección General de Trabajo notificará al infractor, ojo con eso, la resolución, estamos en el artículo 272, una vez notificado el infractor, ojo con ese plazo, tendrá 5 días para hacer el pago correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, salvo que haya interpuesto el recurso de revocatoria. Dos aspectos muy importantes acá en la notificación de la resolución. La Inspección General de Trabajo va a notificar. ¿Pero qué va a notificar? La resolución del delegado departamental, en donde le impuso a usted la sanción. ¿Cuál es el plazo que tengo yo como infractor para pagar la multa que me impuso el delegado? En este caso tengo un plazo de 5 días. ¿Cuántos días tengo, jóvenes? 5 días. Salvo, dice ahí, que se haya interpuesto el recurso de revocatoria. Y aquí vienen los aspectos importantes de esta resolución. ¿Qué creen? Esta resolución tiene carácter de título ejecutivo.
Esta resolución, se lo voy a explicar más adelante, si usted no cumple, que es lo otro que también les voy a explicar un poquito más adelante, usted lo van a ejecutar, le van a embargar sus cuentas, ¿sí? Pero esta resolución que emite el delegado departamental también puede ser objeto de impugnación, ¿sí? De conformidad con el artículo 275. Recuérdense ustedes, y eso lo van a ver en derecho administrativo, derecho procesal administrativo, que existen dos recursos en la legislación nacional. Existe el recurso de reposición y existe el recurso de revocatoria. En este caso, el recurso que procede en contra de esta resolución es el recurso de revocatoria, el cual se interpone dentro de las 48 horas, se eleva inmediatamente y se resuelve dentro del plazo de los 8 días, según lo establece el artículo 275 del Código de Trabajo, ¿sí? Y es el recurso ad hoc, el recurso de revocatoria. Hay otro dato acá que ustedes me dirán, bueno, Lick, ¿y cuál va a ser la multa que se le va a imponer? El artículo 272, como el licenciado tuvo a bien que me antecedió, les manifestó que el artículo 272 establece cuáles son las multas, ¿sí? Establece cuáles son los montos de las multas. En este caso, yo les voy a pedir de favor que lean detenidamente el artículo 272. El artículo 272, el cual establece el catálogo de multas, ¿sí? Y vamos a tener a bien establecer, permítanme un momento ustedes. Entonces, perdón ustedes que están aquí amartillando de todo. Entonces, les decía yo que en este caso tenemos que establecer qué multa vamos a imponer. ¿Qué multa? Mil disculpas ustedes, pero acá todo se está haciendo, entonces ruego las disculpas del caso ahí. Les decía que el artículo 272 establece cuál va a ser la norma que violentamos en este caso, cuál va a ser la multa que imponemos. Y fíjense ustedes que el artículo 272 establece qué títulos, ¿sí? Establece qué títulos. Por ejemplo, establecerá las violaciones establecidas en el título primero. Se impondrá una multa entre 9 y 12 salarios, por mencionar, ¿sí? En este caso, entonces, tenemos que nosotros identificar qué norma estamos violentando, cuál va a ser la multa que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, en consecuencia, yo les recomiendo que a ustedes lean este tema del 272 y con otro colorcito. Ustedes ya saben que tenemos 3 marcadores para marcar, ya les indicamos con el licenciado cómo deben de marcarlo. Entonces, sí necesito yo que con un color, no sé, morado, lila, no sé, puedan marcar sus multas, porque no va a ser que el licenciado les pregunte cuál es la multa que se le impone al patrono por no contener un reglamento interior de trabajo. Y el 272 nos da ese catálogo de multas. Así es como le denomino yo el catálogo de multas, es decir, cómo lo aplicamos. ¿Qué norma violentamos? ¿Qué norma le aplicamos? Muy bien, entonces, recapitulando, la resolución, primero, tiene carácter de título ¿qué? Ejecutivo. Segundo, en este caso, puede ser atacada a través del recurso de revocatoria, establecido en el artículo 275. Bueno, entonces nos notifican esa resolución, ¿sí? Nos notifican esa resolución y en este caso podemos tomar 3 actitudes. Usted tiene 5 días para pagar. Si usted quiere, los paga, y si usted no quiere, pues no los paga. Ojo, estamos ante el delegado departamental. No quiero que se pierdan. Primero, el infractor paga y corrige la falta. Si al momento de pago, ojo, esa es la primera actitud. El infractor paga y corrige la falta. Si al momento de pago el infractor manifiesta que corrigió la falta por la que fue sancionado, el Ministerio de Trabajo exonerará en un 50% del monto de la multa previa verificación del cumplimiento, según el 272. ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos o cuál es la recomendación que usted le hace al infractor? Mira, ya tenés la multa, ya te notificaron esa multa, lo único que tenés que hacer es pagar.
Lo único que tenés que hacer es pagar. Y ojo, hacerlo dentro del plazo de los 5 días. Porque como que fuera, miren, yo le denominaría supermercado. Va a tener descuentos, ¿sí? Va a tener descuentos. ¿Y cuánto va a ser el descuento? ¿De un qué? 50%. Estamos con la primera actitud. Yo le denomino ahí 6.1. Es decir, infractor paga la multa por la cual fue sancionado. Y 2, corrigió la falta. Pero yo les diría, ¿con qué necesidad llegamos hasta acá? Cuando lo hubiéramos podido hacer anteriormente para proceder al archivo del expediente. Sin embargo, obviamente el legislador estableció un procedimiento completo. La segunda actitud, el infractor, ustedes dirán, bueno, Lee, ¿qué pasa si yo pago la multa, pero yo no subsano la falta? ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿qué procede acá? Bueno, si el infractor paga, pero no demuestra el haber corregido la conducta por la que se aplicó la sanción, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución. ¿Sí? ¿Se recuerdan que esta resolución tiene carácter de título ejecutivo? ¿Se recuerdan? Entonces, le van a iniciar un juicio ejecutivo. ¿Con base en qué resolución? La resolución del delegado departamental. ¿Sí? La cual iniciará el proceso de ejecución regulado en el artículo 426 del Código de Trabajo. Y la tercera actitud es, miren ustedes, a este, como diríamos en lenguaje coloquial, este le vale todo, ¿sí? Este le vale todo. El infractor no paga la multa, no corrige la falta o no cumple con la resolución y no interpone revocatoria, ¿sí? ¿Qué pasa? Ojo, ¿qué pasa? Esta es una actitud totalmente negativa, ¿sí? La Inspección General de Trabajo iniciará el procedimiento de ejecución, regulado en el artículo 426, con el objeto de, imagínense, pagar la multa y subsanar la falta. ¿Y cuál era la falta? ¿Se recuerdan? Que el patrono debía otorgar el pago debía otorgar el periodo pre y postnatal. Entonces, aparte de otorgar el periodo pre y postnatal, ¿qué va a tener que hacer usted? En este caso, pagar la multa. ¿Y cuál va a ser la multa? Dependiendo de la falta, vamos al 272, verificamos nuestro catálogo de multas, verificamos en qué título está comprendido el periodo pre y postnatal y lo aplicamos al 272 y le imponemos la multa. Tan sencillo, ¿sí? Muy bien, esto sería entonces el tema de la vía administrativa. Acá finalizaría el procedimiento administrativo de trabajo. Ojo, recuérdense, administrativo. Aquí no mencioné juez. Aquí mencioné únicamente 2 sujetos, al inspector de trabajo y al delegado departamental, ¿sí? A 2 sujetos mencioné acá. No mencioné vía judicial. Todo el procedimiento que acabamos de ver, jóvenes, es en la vía administrativa. Es ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Se inicia ante un inspector y lo termina un delegado departamental. Ese dato sí necesito que le hagan énfasis ahí, ¿sí? ¿Cómo termina el procedimiento administrativo? Con la notificación. El delegado termina, notifica y obviamente aquí podemos tener 3 actitudes como infractor. Pues pago y corrijo la falta. En este caso, pues ustedes ya saben, ahí se finalizaría el proceso. Y tengo derecho a una exoneración del 50% o se dan las otras 2 actitudes, ¿sí? Bueno, y ustedes me dirán, ¿qué tengo que hacer entonces para ir a la vía judicial? ¿O qué debería de hacer para ir a la vía judicial? Pues en este caso, jóvenes, si usted, ojo con lo que les voy a decir, usted de manera obligatoria para poder ir al proceso contencioso administrativo de trabajo, ojo con eso, proceso contencioso administrativo de trabajo, es decir, ya no vía administrativa, vamos a vía judicial. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Como requisito sine qua non, haber interpuesto la revocatoria. La ley nos establece que en este caso es obligado interponer el recurso de revocatoria. Si usted no interpone la revocatoria, pues corre el riesgo que no le den trámite a su demanda, ¿sí? Y el proceso contencioso administrativo, jóvenes, eso ya se lleva ante un juez de trabajo y previsión social. Ya salimos de la vía administrativa y nos vamos a la vía judicial, ante un juez de trabajo y previsión social, ¿sí? Cabe mencionar que existe un juzgado en Guatemala que conoce de estas faltas laborales. Voy a ver si la próxima semana, ahorita que se normalice, primero Dios se normaliza, ¿no? Me prometieron un expediente
se lo voy a compartir al licenciado para que se los haga llegar a ustedes, para que ustedes vean todo este procedimiento que hoy estamos viendo, lo puedan leer, lo puedan palpar, para que puedan, para una mejor comprensión. Entonces, nos vamos, ya salimos de la vía administrativa y nos vamos a la vía judicial. Y ustedes dirán, bueno, Lick, pero yo ¿para qué voy a ir a la vía judicial? Mejor pago. Sí, pues esa puede ser su actitud, pero puede ser la actitud de alguien más que diga, bueno, yo no, mira, pongámosela cansada al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y vámonos hasta donde tengamos que irnos. Bueno, en este caso, lo que puede hacer usted como infractor, ojo, como infractor, no como Ministerio de Trabajo. Si usted no paga, ¿qué le van a iniciar? Un juicio ejecutivo. Si usted no cumple con subsanar la falta, ¿qué le van a iniciar? Un juicio ejecutivo. Entonces el Ministerio de Trabajo no va a iniciar un contencioso. El que lo va a iniciar es usted como infractor en virtud de haber violentado normas laborales y en virtud de haber sido sancionado en sede administrativa. Entonces viene y plantea un ¿qué? Contencioso administrativo de trabajo. Y el fundamento lo encontramos en el artículo 415. ¿Sí? Presentación de la acción. Cabe mencionar que el término acción, es otra observación que yo le hago, en derecho laboral no se le debería denominar acción. Establece el artículo 332. Toda demanda, atendiendo a que establece que en derecho laboral debe denominarse demanda, no debería de denominársele acción, porque acción es un acto, obviamente es un acto mediante el cual se ponen en movimiento un órgano jurisdiccional, pero eso es un término que se utiliza más en el derecho penal. En el derecho laboral y en el derecho civil se da más el término de demanda. Presentación de la acción observando los requisitos, y miren lo que dice acá, que establece el artículo 332 del Código de Trabajo ante el juez de admisibilidad de demandas laborales. Entonces presentamos nuestra demanda porque no estamos de acuerdo con las infracciones, con la multa que nos impuso, en este caso, el delegado departamental. Presentamos nuestra demanda. ¿Ante quién planteamos nuestra demanda? Ante, en este caso, ante el juez de admisibilidad de demandas de trabajo y previsión social. Paso 2. ¿Qué va a hacer el juez? Pues primero en este caso va a resolver, va a dictar una resolución. En este caso, el juez admitirá para su trámite la acción que se interponga en contra de lo resuelto en el recurso de revocatoria. ¿Ya vieron qué dice ahí? En contra de lo resuelto en el recurso de revocatoria. Es decir, que miren, a pura ley, de manera obligatoria, usted tuvo que haber interpuesto la revocatoria. Porque acá, ¿qué dice? Que se interponga en contra de lo resuelto en el recurso de revocatoria. Lo tuvo que haber interpuesto. 2. Señalará día y hora para que el accionante y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social comparezcan a la única. Jóvenes, ¿cuántas audiencias hay en el contencioso? Una. Pregunta de examen, ¿cuántas audiencias hay en el contencioso? Una. A la única audiencia, la que se realizará plazo dentro de los 10 días hábiles siguientes, desde que la acción fue admitida, bajo apercibimiento de seguir el juicio en su rebeldía, sin más citarle ni oírle, según el artículo 417. Entonces, el juez recibe la demanda, la revisa, que contenga los requisitos del artículo 332, la admite para su trámite, va a señalar día y hora para la única audiencia, ¿sí? Y le va a decir usted, mire, tiene que llegar tal hora y tal día a la audiencia. Y si usted no llega, pues va a ser declarado rebelde, ¿sí? O los efectos correspondientes de la rebeldía. Bueno, ubiquémonos en la audiencia. Paso 3, audiencia. Llegamos a la audiencia, estamos citados, el licenciado Vidán como abogado de la parte infractora y usted como abogado del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ubiquémonos en la audiencia. ¿Cuántas audiencias dijimos? Una, ¿sí? La cual será oral. ¿Cómo va a ser la audiencia, jóvenes? Platicadita, oral, ¿sí? Las partes deberán comparecer con sus respectivos medios de prueba. ¿Qué debemos de llevar a la audiencia? Pruebas, asumiendo las respectivas actitudes, las cuales deberán ser resueltas en la misma audiencia, ¿sí? En la misma, ¿qué, jóvenes? Audiencia. ¿Cuántas audiencias dijimos? Una sola audiencia. ¿Qué debemos de llevar a la audiencia? Pruebas. ¿Cómo va a ser la audiencia? Oral, ¿sí?
Muy bien, ojo con este dato. Vamos al paso 4, la sentencia. En la misma audiencia, ojo con esto, en la misma audiencia el juez dictará sentencia o por causas excepcionales debidamente justificadas, la dictará en los siguientes 3 días hábiles, posteriores a la conclusión de la audiencia. ¿Cuál es la regla general? Que el juez deba dictar la sentencia en la misma audiencia. ¿Por qué motivos puede diferir de ese plazo? En este caso, por causas excepcionales. Marquen, por favor, causas excepcionales, posteriores a la conclusión de la audiencia. ¿Cómo debe ser la audiencia, jóvenes? Debe de ser motivada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que debe estar alegre? No. Es decir, que debe de estar fundamentada la sentencia. Debe ir con sus fundamentos de ley, de hecho y de derecho. ¿Sí? No es únicamente por salir del paso una sentencia que deberá emitir el juez. Entonces, eso se refiere que debe ser motivada. Y ojo, y de conformidad con el principio de congruencia. Este principio es bien importante. ¿Por qué? Porque versa en que la demanda, ojo, la sentencia debe tener congruencia con lo que se pide en la demanda. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo estoy interponiendo el proceso contencioso administrativo y quiero que me quiten en este caso la multa que me impuso el delegado departamental, ¿sí? Entonces, el juez va a tener que resolver con base a lo que usted pidió, es decir, con base a la multa, no con base a otras cosas ajenas, por ejemplo, que se declare con lugar la ejecución. O sea, tiene que tener congruencia la demanda con la sentencia. ¿Estamos? Eso se refiere al principio de congruencia. Y deberá cumplirse con subsanar la infracción en un plazo no mayor de 30 días. ¿Cuál es la infracción? En este caso que les puse al inicio era que, en este caso, proveer a las trabajadoras el periodo pre y postnatal. Y el paso 5, que es la remisión de copia certificada de la sentencia a la Inspección General de Trabajo para la verificación de su cumplimiento. Ahí dentro del mismo material yo les agrego algunas 2 notas, ¿sí? Al finalizar se los voy a explicar. Bien, entonces le dicta sentencia al juez de trabajo y previsión social. ¿Qué hacemos? Lo único que procede es un recurso, y ese recurso es el recurso de apelación. ¿Cuál es el recurso que procede en contra de la sentencia en un contencioso administrativo, jóvenes? El recurso de apelación. Y el fundamento lo encontramos en el artículo 418, ¿sí? Interposición, que es el primer paso. El recurso deberá interponerse dentro del plazo de los 3 días. Ese es el primer paso. El segundo paso es ante quién presento yo mi recurso de apelación. Ante el juez que dictó la sentencia. El licenciado, cuando iniciamos el semestre, fíjense ustedes que les explicó el tema de las 2 instancias y les dijo que existían los juzgados de trabajo y las salas de trabajo. Entonces, en este caso, el juez elevará los autos a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social correspondiente en el plazo de 2 días. ¿Sí? Plazo para interponer, 3 días. Plazo para elevar, 2 días. Ojo, ¿ante quién se interpone el recurso de apelación? Ante el juez que dictó la sentencia. 3. Se va a proceder, la sala va a otorgar audiencia a las partes. La Sala de Trabajo y Previsión Social otorgará audiencia en el plazo de 48 horas. ¿En qué plazo va a otorgar audiencia, jóvenes? 48 horas a las partes para expresar agravios, de conformidad siempre con el artículo 418. Y por último, pues se va a proceder a la resolución, a la sentencia emitida en segunda instancia, en un plazo de 5 días siguientes, siempre de conformidad con el artículo 418. Recuérdense que esta sentencia es emitida por una sala, ojo, emitida por una sala de trabajo y previsión social. La pregunta es, ¿qué recurso interpondría usted en contra de lo resuelto por esta sala? Únicamente 2 recursos, aclaración y ampliación. No me vayan a decir acá el tema de casación. El licenciado se los explicó hasta la saciedad el tema de que en derecho laboral no procede casación, ¿sí? No procede casación y acá finalizaría el proceso contencioso administrativo judicial, desde la demanda hasta la sentencia en segunda instancia. ¿Estamos?
Ese sería el proceso contencioso administrativo. Acá le agrego también yo 2 notas. El primero, que el infractor, ¿cuál es el plazo que tiene el infractor para ir al contencioso? La respuesta en este caso, que tiene un plazo de 20 días hábiles. Ojo, plazo que tiene el infractor para ir al contencioso. Recuérdense que va al contencioso el infractor. El ministerio lo que le hace a usted, si no paga, es un juicio, es lo que le inicia, es un juicio ejecutivo, ¿sí? 2. El otro plazo es, ¿cuál es el plazo que tiene el Ministerio de Trabajo para ejecutarlo a usted? Y la respuesta es de 3 meses, ¿sí? Que haya causado firmeza en sede judicial o en sede administrativa, ¿sí? Ese es el proceso contencioso administrativo, jóvenes. Espero que lo hayan comprendido, espero que lo hayan tratado de entender, ¿no? Si tienen alguna duda, yo creo que el licenciado va a tener a bien realizar repasos, y creo que ahí, como es costumbre, ¿no?, con el licenciado, que se ha preocupado mucho por ustedes, realizar las preguntas y sugerencias que ustedes tengan. Jóvenes, me despido de ustedes. Viene la etapa triste del día, por así decirlo, ¿no? Viene la etapa triste del día, fue un buen semestre, independientemente de todo el tema de la pandemia, una promoción muy aplicada, una promoción muy estudiosa, ¿sí? En su mayoría muy estudiosa. Los viernes, por lo regular, las clases estaban llenas. El licenciado tuvo a bien a pasar 1 o 2 días lista. Tuvieron siempre presentes en las clases. De mi parte, les deseo muchos éxitos. Fue un honor y bendición, la verdad, ser auxiliar del licenciado Avidán. Lo hago con mucho honor, mucha bendición. Para mí es un verdadero placer. Siempre he dicho, es una persona muy, muy sabia, es una persona a veces que se enoja, ¿no? Pero es de comprenderlo. Es una persona con un gran corazón, le gusta apoyar mucho, le gusta. Créanme que a veces está calificando y siempre quiere darle 2 o 3 puntos. Ve cómo les apoya, Creo que uno es el reflejo de las personas con las que uno se junta. Entonces, creo yo, sin temor a equivocarme, es una gran persona, una excelente persona. Gracias, Leica Avidán. Pero sobre todo, gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de esta vía. Fue un bonito semestre. Queda pendiente la foto de semestre con ustedes, como es costumbre con todos. Primero Dios, si Dios nos presta vida, el otro semestre vamos a estar con el tema de derecho colectivo con el Leica Avidán de la misma manera. Vamos a trabajar de la misma forma, con grupos. Esperamos que dicen las autoridades para ver si continuamos de la misma manera o si ya nos apersonamos a la universidad, que, como decía el licenciado, se extraña y se extraña mucho. Extrañamos nuestra alma mater, extrañamos a los estudiantes, y es obviamente la razón de ser de la universidad. Con todo el amor del mundo me despido de ustedes. Sepan que los aprecio, sepan que son personas muy importantes, saben de dónde vengo. Soy profesor de una academia de preparación de privados, y ahí estoy para apoyarles a ustedes en lo que ustedes puedan necesitar. Me despido de ustedes. El día viernes el licenciado Avidán todavía abordará un tema con ustedes, y les deseo todos los éxitos del mundo, éxitos en su nuevo semestre, éxitos para los compañeros que lastimosamente llevan escuela por ahí. Entonces me despido, que Dios me los bendiga, y saben que estoy siempre a las órdenes y para servirles. Cuídense.